recibido esta información previamente, es bueno llegar a la iglesia el día del Señor con una información, por lo menos habiendo leído los textos, porque así aprovechamos más la enseñanza. Es por eso que ayer le pedí al pastor Héctor que mandara algunas preguntas que iremos resolviendo a medida que vamos caminando en el sermón del día de hoy. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el texto para hoy y el título de ese sermón es la fe. Por eso, Señor, hoy venimos delante de ti para que nos enseñes acerca de este asunto tan básico en nuestra vida como creyentes y como mayordomos en tu reino, pues sabemos que la fe es algo fundamental, pues no caminamos por vista, sino por fe. Ayúdanos, Padre, a entender con claridad este tema y a ponerlo en práctica en nuestra vida para tu servicio. Amén. Y vamos a ver este tema en 3 puntos. El primero, que es la fe. Segundo, la fe verdadera versus la fe carnal. Y tercero, viviendo las finanzas del reino por fe. La principal característica de un buen mayordomo o administrador de las finanzas del reino de Dios aquí en la tierra es la fe en Dios, en nuestro Señor Todopoderoso, el Dios de la Biblia. Ese Señor que hemos estudiado antes y que lo hemos descrito. Nuestro entendimiento acerca de Dios y su carácter, así como nuestra perspectiva o cosmovisión acerca de los bienes, riquezas y dinero, deben provenir de la palabra de Dios. Es decir, debe estar basado en la fe bíblica. La fe es el contexto de una verdadera mayordomía. Si no tenemos una verdadera fe, es imposible que podamos administrar correctamente los bienes que el Señor ha dejado a nuestro cuidado. Así que la fe es fundamental, es como la plataforma. Si no hay fe, no hay nada que hacer. Para entender esto, debemos primero comprender qué es la fe. Pues aunque la palabra de Dios tiene una definición muy clara de la fe, por lo general es entendida de una manera errónea por muchos creyentes, debido a que está tan empañada la visión del hombre y tan desviado su entendimiento que distorsiona y deforma la verdad más sencilla de las Escrituras. De tal manera que aún a los que saben qué es la fe, no siempre les resulta fácil dar una correcta definición de ella. Entonces, ¿qué es la fe? En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos 2 connotaciones teológicas de la palabra fe. O sea, la encontramos de 2 maneras. La fe subjetiva y la fe objetiva. Fe subjetiva, lo vamos a explicar, y la fe objetiva. La fe objetiva es el cuerpo de doctrina, como lo vemos en Judas 3, Judas 1.3, y dice así, Judas 1.3 dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe, a la que se refiere Judas, es el cuerpo de doctrina. O sea, nosotros caminamos dentro de una estructura doctrinal que también es llamada fe. Pero no es lo que veremos hoy. Lo que veremos hoy es la fe subjetiva. No la objetiva, que ya está escrita, sino la subjetiva. La subjetiva es, como dice en Romanos 3.2, Romanos 3.2 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es la justicia de Dios para todos los que creen en Él. Esa es la fe subjetiva, o sea, la del sujeto, la que nos
salva, es la fe subjetiva. En Habacuc 2:4 también se menciona la fe subjetiva y es: más el justo por su fe vivirá. Y tiene que ver con lo expresado en el primer versículo de Hebreos 11, que acabamos de leer. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vamos a hablar, aunque están relacionadas íntimamente, pero no vamos a hablar hoy de la fe salvadora, sino de esa convicción de lo que nos espera. El saber que vienen cosas que no vemos, pero que sabemos que vienen. Es decir, la fe es el encuentro de dos mundos, el espiritual y el físico. En el mundo espiritual, Dios pone la garantía, la certeza o la convicción en una persona, basado en su decreto o propósito divino, cuando Él ha dado la orden, el permiso o el mandato de realizar algo, incluso para responder a la oración o petición de sus hijos. Por lo tanto, la fe es un don completo otorgado exclusivamente por Dios. La fe no viene de nosotros, es un don completo que es la salvación, pero es también la certeza, la esperanza. Es importante que entendamos que el arrepentimiento y la fe van siempre juntas. Eso es muy importante, el arrepentimiento y la fe van siempre juntas, son gracias gemelas, sinergísticas. Sinergísticas significa que trabajan juntas e instantáneas, o sea, aparecen simultáneamente. Son la respuesta que Dios demanda del pecador a la predicación del Evangelio de Cristo, porque la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La persona oye el mensaje, que son las buenas nuevas de salvación, se arrepiente por su vida pecaminosa y empieza un camino de fe. Por eso se dice que el arrepentimiento y la fe son simultáneos. Aquellos que no han experimentado el arrepentimiento no pueden tener fe. ¿Es claro? Habiendo aclarado esto, les diré que la fe de la que hablaremos es la fe que Dios desarrolla en los creyentes para santificación y avance hacia la madurez espiritual. Esta predicación entonces es para los creyentes, no para los incrédulos. Hebreos 12:2 dice: Jesús es el autor y consumador de la fe. Aquel que no cree en Jesús no puede tener fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Porque Él es quien la empieza, la desarrolla y la lleva hasta su culminación, en la glorificación del creyente. Pero del otro lado, en el mundo físico, la parte del hombre, de nosotros, es creer y perseverar en mantener esa esperanza o confianza en algo que no se ve. O sea que la fe aquí es equivalente al verbo esperar o confiar. Fe o confianza que el creyente ejercita a través de la palabra de Dios. En Hebreos 11, la palabra fe, ese capítulo entero, la palabra fe aparece 25 veces y la palabra de Dios 15 veces. Así que la relación entre esas dos palabras nos da a entender que la fe está sujeta a alguien y esa persona es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. La fe está sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Les repito, el hombre no puede tener fe como un concepto completo, ni puede en sus fuerzas procurarse esa convicción o certeza, puesto que este poder está restringido solo a Dios. No hay tal fe poderosa que mueva o manipule la voluntad de Dios, según nuestros caprichos, sino alguien poderoso, el Dios mismo, que responde a la oración o a la perseverancia en creer o esperar, según sea su voluntad o el propósito para cada uno. Muchos mercaderes de la fe hablan de una superfe o una hiperfe, o cómo despertar una fe poderosa para que podamos recibir todo lo que deseamos. Hermanos, eso en la Biblia no existe.
No existe. La fe es un regalo de Dios, como se expresa en el capítulo 12 de 1 Corintios, que es referente a los dones espirituales otorgados por el Espíritu Santo. También en el versículo 9 dice: a otros les daba la fe por el mismo Espíritu. Estoy hablando de 1 Corintios 12, versículo 9, que dice: a otros les daba la fe por el mismo Espíritu. También recuerden, hermanos, que en Gálatas 5, 22 también se expone la fe como uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos deducir de ahí? Que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Don significa regalo. Desde esta perspectiva, aunque del nuevo nacimiento el Espíritu siembra la semilla de la fe que nos llevará a mirar a Cristo, esta se desarrolla mediante un proceso basado en el conocimiento de la palabra y el trato de Dios en nuestras vidas para transformarnos a través de los medios de gracia. Así que cada vez que memorizamos un versículo bíblico, escuchamos un sermón o participamos en un estudio bíblico, aumentamos nuestro escudo, aumentamos nuestro conocimiento de Dios y agrandamos nuestro escudo de la fe. Es importante recordar que debido a que la palabra fe tiene dos connotaciones teológicas, y ahora hablamos de la fe objetiva y la fe subjetiva, debemos diferenciar bajo la dirección del Espíritu Santo y el contexto en qué sentido es usada la palabra fe en toda la Biblia. Cada vez que leamos, debemos entonces ver a qué se refiere ese texto, a la fe objetiva o a la fe subjetiva. De hecho, pareciera que cuando Jesús dice que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas o trasladaríamos árboles. Lo hiciera el Señor dando a entender que si tuviéramos tal fe, incluyendo la parte que le corresponde a Dios, es decir, su poder, por nuestro remanente de pecado, haríamos cosas sin sentido. Sin embargo, ninguno de los hombres de fe mencionados en la palabra movió montañas o trasladó árboles a su acomodo. ¿Cierto que no encontramos eso en la palabra? Aunque aún así podríamos decir que esta fe es la que cree lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe es creer en el Señor, creer lo que ha hecho en su palabra. En Hebreos 11, ese capítulo entero que es verdaderamente maravilloso, podemos ver cómo Dios fue desarrollando la fe de estos hombres a través de las situaciones que tuvieron que enfrentar. Los que lo leyeron ayer se habrán dado cuenta de todo lo que les sucedió a estos hombres que están ahí descritos en Hebreos 11. Ellos tuvieron que enfrentar situaciones en la mayoría de las veces durante larguísimos periodos de tiempo para que sus testimonios quedaran registrados en la Biblia para edificación nuestra, a pesar de que ninguno de ellos pudo ver el cumplimiento de la promesa de Dios que esperaban y que los llevó a actuar agradando a Dios. Hebreos 11, versículos 39 y 40 dice: y todos estos, refiriéndose a todos estos héroes de la fe que menciona el capítulo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este texto afirma la unidad del pueblo de Dios antes y después de Cristo. Todos somos hermanos, los que vivieron antes de Cristo y los que vivimos después de Cristo. Y aunque los creyentes del Antiguo Testamento vivían por fe, ellos también vivían por fe, no tuvieron el privilegio de presenciar en la tierra el cumplimiento de la gran promesa de Dios. Sin embargo, ellos también participan de los beneficios de la obra del sumo sacerdote que es Cristo, y junto con los santos del nuevo pacto son hechos perfectos. Los de la época antigua y nosotros los de la nueva esperamos la perfección que aparecerá solo en la segunda venida del Señor. La fe no hizo que Dios produjera lo que prometió en el tiempo de ellos, de los antiguos,
sino que hizo que estos hombres se mantuvieran fieles. Y aquí vemos otro concepto, otro sinónimo de la fe, o sea, fidelidad. Ellos se mantuvieron fieles por la fe y no vieron la promesa, pero ellos creyeron y mantuvieron la esperanza a la que fueron llamados y perseveraron en cumplir la voluntad de Dios. Esta fe les ayudó a sobrepasar las dificultades y sufrimientos, aún sin recibir lo que esperaban. ¿Qué espera un creyente? ¿Cuál es la mayor promesa del Señor? El Mesías, por la salvación. Ellos no vieron al Mesías, pero ellos por fe, aunque no lo vieron, se mantuvieron firmes. O sea, fueron fieles. La fe es fidelidad. Recuerden que lo que siempre hemos esperado a los creyentes es a nuestro Salvador, pero nuestro mayor deseo es la redención. Y nuestros hermanos del Antiguo Testamento no pudieron ver cumplir esa esperanza durante su vida en la tierra. Aún así ellos permanecieron fieles por fe. Siguiendo con Hebreos 11, los versículos 36 al 39 dicen: experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido en su vida terrena, pero mediante la fe estuvieron fieles. Hermano, yo no sé cuál es su situación, pero le animo a perseverar en la esperanza a la cual ha sido llamado, como lo hicieron los ilustres héroes de la fe que escribe la Biblia. Cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentre, debe entender que nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, que es el Señor Todopoderoso. Como dice Hebreos 11:2, por ella, es decir, por la fe, alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Mi hermano, tenemos a seguir el camino. Sabemos que no es fácil. Hay ocasiones en las cuales desfallecemos. Hay momentos en los cuales pareciera que Dios hubiera ocultado su rostro de nosotros, pero no es así. El Señor está ahí, siempre presente y muy atento a nuestro caminar. ¿Y cómo puede usted comprobar esto? Porque es el mismo Dios quien te anima y no te deja desfallecer, y tú sigues caminando como Moisés hacia adelante. Recuerden lo que dice Hebreos 11:27 acerca de Moisés. Por la fe dejó a Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. Por eso tú no te rindes, porque el Señor te sostiene y te da la fe para seguir adelante, así como viendo al invisible. Eso es fe, hermanos, eso es fe. Para seguir definiendo la fe, la voy a contrastar ahora con la fe carnal, la fe que la gente del mundo, la definición que la gente del mundo tiene, que se aleja mucho de la definición bíblica. El segundo punto es entonces la fe verdadera versus la fe carnal. Al hablar de fe, encontramos la fe verdadera, espiritual o bíblica, reconocida por Dios, y también la mal llamada fe, pero que es carnal o mundana y que no proviene de Dios. La fe carnal es aquella confianza con la cual algunos creen fervientemente en lo que concuerda con sus pensamientos o conocimientos. Este tipo de fe está generalmente asociado a la gente del mundo que no cree en Cristo como único y suficiente Salvador. Hay cosas en este mundo que la gente cree y acepta como verdaderas, pero esas cosas cambian con el pasar de los años. No es estable. Asimismo, los estándares y formas de pensamiento, como los objetos en los que se deposita la fe, difieren mucho entre las culturas de los diferentes países e incluso entre cada individuo. La fe carnal es voluble, cambiante,
es decir, cambien tanto que las teorías e ideologías cambien. Creer en Dios y creerle a Dios son cosas diferentes, porque creerle a Dios implica conocer su palabra y darla por cierta completamente, para que nuestra fe pueda estar seguida de obras de acuerdo a ella. Nuestra fe debe estar seguida de obras de acuerdo a la palabra. Así que, con la fe espiritual o bíblica que hemos mencionado, podemos recibir salvación y creer, incluso cuando las cosas no van de acuerdo con nuestras teorías y pensamientos. Es la fe que cree que algo puede ser creado de la nada, que nuestro Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra, como dice Hebreos 11:3, y que la vida, la muerte y el destino del hombre están bajo su control, lo que nos permitirá reconocerlo y depender de Él para todo. No obstante, no podemos tener este tipo de fe espiritual según nuestro deseo, solo la que Dios ha repartido a cada uno, como dice Romanos 12:3, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esta fe bíblica Dios la va aumentando en la medida en que buscamos la verdad. La fe bíblica, esa fe, esa confianza, va aumentando cada día. Y les tengo una buena noticia: cada día las pruebas van a ser más difíciles, porque cada día la fe de ustedes va a ser más grande. O sea que no esperen que las pruebas acaben ahora. Ya pasé esta prueba, gracias al Señor. Hermanos, les digo, la próxima será más grande, pero su fe será más grande. Para desarrollar este tipo de fe, tenemos que renunciar en primer lugar a todo pensamiento y teoría que no está de acuerdo con la palabra. Como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No todo conocimiento, teoría, forma de pensar y valores son correctos. A nosotros nos ponen a pensar en este mundo en el cual vivimos que las cosas que la mente del hombre idea son correctas y muchas de ellas no lo son. Tenemos que confrontarlo con la palabra de Dios para saber si son correctas o no. Gran parte de ellos han sido moldeados por la cultura donde hemos crecido, pero si insistimos en que son correctos, esto impedirá aceptar la palabra de Dios y tener una fe bíblica. Nosotros, hermanos, con humildad debemos ir a la palabra y encontrar ahí en la palabra lo que verdaderamente es correcto. Nuestro conocimiento puede que esté equivocado si no está bien fundamentado en la palabra. En segundo lugar, debemos buscar y escuchar y aprender la Escritura con diligencia y luego practicarla. Si llenamos nuestro corazón con la verdad sempiterna de Dios, la falsedad se apartará y podremos tener un corazón limpio. Para hablar en términos más actuales, lo que estamos haciendo nosotros cada vez que leemos la palabra es desalojando nuestra mente y nuestro corazón del conocimiento del mundo e instalando ahí el conocimiento de Dios. Es lo que hacemos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos primeramente guardarla como conocimiento y luego empezar a transformarla en práctica por medio de la obediencia. El hecho de que logremos memorizar una nota musical como para ejecutar un piano no significa que podamos tocarlo bien, sino que debemos practicar mucho para poder ejecutarlo correctamente. Sucede lo mismo con la palabra de Dios. Además de leerla y escucharla, tenemos que ponerla en acción. Nada ganamos, hermanos, con escuchar, leer, si esa palabra no se pone en acción en nuestra vida. Porque como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, no sirve de nada. Así que vivir la fe es saber que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es tener nuestros pies en la tierra, pero nuestro corazón y nuestros ojos en el reino de Dios. Es seguir a Cristo mediante la obediencia permanente y constante de su palabra en nuestras vidas. Es saber que tenemos un Dios único que nos ama y entregó a su Hijo único por nosotros.
Es reconocer la grandeza de Dios cada día en nuestra vida y saber que tenemos un lugar en su reino. Debemos reconocer que la fe es vital, pues sin ella no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es preciso que creamos con verdadera fe que Dios cumplirá las promesas registradas en su palabra y que recompensa esta fe, no solo en el reino de los cielos, sino también aquí en el plano terrenal. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11, del 9 al 10. Nuestro Señor dijo, y yo, es decir, el Señor Jesucristo, os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lucas 11, del 9 al 10. También podemos citarlo en Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, estas promesas son exclusivas para los hijos de Dios, que oran y piden dentro de la voluntad del Señor, no es para los impíos. Recordemos lo que dice Santiago 4:3 acerca de la oración. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Santiago 4:3. Entonces, si yo estoy pidiendo y no se me es dado, es que estoy pidiendo para mis propios deleites. Mi oración debe ser enfocada a pedir para que la obra del Señor avance. No estoy diciendo que no pidamos para que llegue la comida de mañana a nuestra casa, eso es necesario, pero debe estar enfocada en lo espiritual, en el más allá. Y también, por supuesto, puedo pedir por lo básico nuestro, pero si no recibimos lo que pedimos, debe ser que estamos pidiendo de una manera equivocada, como dice Santiago. La verdadera fe viene de Dios y a través de su palabra y de la oración. Iremos conociendo la voluntad del Señor y alineándonos a ella en nuestras peticiones. Cada vez que vamos madurando en la fe, nuestras oraciones van siendo distintas, van siendo diferentes. Primero oramos por unas cosas y el Señor a través del tiempo va moldeando nuestro carácter y vamos pidiendo unas cosas diferentes. Cada uno de ustedes lo podrá detectar en su vida diaria y sabrán que sus oraciones van dejando de ser de pronto tan materiales y se van volviendo más hacia cosas eternas, hacia la vida espiritual. Juan 14, del 13 al 15, también cita las palabras del Señor Jesucristo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice aquí el Señor Jesucristo? Pidan en mi nombre, es decir, pidan en mi voluntad, pidan lo que yo pediría estando aquí en la tierra. Y eso que pidamos en el nombre del Señor, es decir, en su voluntad, con seguridad lo recibiremos porque es una promesa. Para terminar, vamos a ir al punto número 3, que es pidiendo las finanzas del reino por fe. Pidiendo las finanzas del reino por fe. Hemos visto que la palabra habla de finanzas mucho más que de otros temas. Pero entender las finanzas del reino de Dios y la mayordomía bíblica es conocer el propósito y los lineamientos que Él nos da a través de las Sagradas Escrituras en esta área. Establecer sus pensamientos en nuestra mente y obedecerlos por fe. Recuerden, hermanos, cuando en Hebreos 11 se habla de todos estos hermanos que murieron sin haber obtenido su petición, que era ver al Mesías, pero se mantuvieron por fe. Nosotros igual debemos seguir obedeciendo por fe.
porque nosotros ponemos un poquito, pero el Señor pone esa fidelidad en nosotros para que sigamos caminando. Por fe debemos obedecer la palabra de Dios. Les voy a leer un texto de un libro que se llama Bienes, Dinero, Riquezas y Dinero, que dice así: a primera vista muchos leerán esto y se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con la fe? En primer término, la fe debe ser vista como una semilla. Los apóstoles querían que su fe fuera aumentada. La semilla es para ser plantada, para que el aumento llegue a medida que ésta crece. En la medida en que permanecemos en la palabra de Dios, vivimos en ella y la dejamos moldear nuestros pensamientos. La fe crecerá y se desarrollará en nuestros corazones. Jesús les dice a sus discípulos que la fe se obtiene a través de la obediencia y la responsabilidad. La fe aumenta cuando un siervo simplemente hace aquello que se le indicó que hiciera. La fe se obtiene al reconocer nuestra posición como siervos y a través de la obediencia de las instrucciones que el amo ya nos ha dado en la palabra de Dios. Estos autores, que se llaman Hill y Pitts, relacionan la fe con la obediencia, y es lo mismo que hemos también relacionado en la Biblia. Para hacer viva la fe en nuestra vida financiera, no solo debemos creer que lo que la Biblia dice acerca del tema, sino que debemos vivirlo en obediencia. Es absurdo transgredir la palabra de Dios para lograr el propósito de Dios en nuestra vida, o para demostrar que tenemos fe. Por el contrario, la fe se demuestra con obediencia. Así a veces pensemos que lo que nos piden parece ilógico. Algunas personas piensan que obedeciendo los lineamientos de Dios no lograrán sus metas. La fe quiere reemplazar estos pensamientos, pues entre más difícil o inalcanzable parezca algo en la perspectiva del mundo, más oportunidad habrá para que nuestro Señor se glorifique. Como se glorificó, por ejemplo, en Sara, que tuvo a su hijo a los 90 años de edad. Era ilógico para el mundo, pero se glorificó el Señor en eso. Es de suma importancia reconocer que independientemente de todo lo que anhelemos, queramos o necesitemos, debemos guardar todo respeto y amor para nuestro único, verdadero y poderoso Dios, y que ante sus ojos el amor se demuestra con obediencia. El amor se lo demostramos al Señor con obediencia. Las finanzas del reino exigen una completa obediencia a la palabra de Dios. Muchos de los patriarcas y hombres de las Sagradas Escrituras llevaron a cabo la misión que el Señor les entregó en obediencia a sus mandatos. Por fe, obedecieron y llegaron a ver cumplidas cosas inimaginables para la gloria de Dios. Por la fe, Noé no escatimó en los gastos que la construcción del arca requería, pues confiaba en Dios que todo lo proveía. Abraham planeó con habilidad y escrituró anticipadamente la tierra para las tumbas de su familia. Moisés no buscó prestado para los materiales del tabernáculo, sino que diligentemente y bajo la dirección de Dios obtuvo lo necesario del mismo pueblo. David ahorró y guardó todos los materiales para la construcción del templo toda su vida, para que su hijo Salomón lo construyera. Joás, que fue un rey, devolvió el dinero lentamente para reparar el templo. Esdras proveyó todos los recursos para la reconstrucción del templo mediante el rey al cual servía. Nehemías oró por el proyecto de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y Dios puso en el corazón de Artajerjes, rey de Babilonia, el donar los recursos. Y Pablo trabajó día y noche para cubrir todos los gastos necesarios para sus viajes misioneros. Ninguno de ellos transgredió los mandamientos ni principios divinos para lograr estos proyectos, sino que actuaron por fe y en obediencia. Y miren que en todos los ejemplos bíblicos encontramos lo que vimos en la clase anterior. Se llegan a obtener los recursos por medio del trabajo, el ahorro y las ofrendas. Vivimos la fe en el área de la mayordomía al obedecer todo lo que dice su palabra y al reconocer que nuestra misión será llevada a cabo porque es el mismo Dios
quien así lo ha dispuesto. O como dijo el misionero a la China, Hudson Taylor, que les conté, que Dios le enviaba, de su pobreza le enviaba ofrendas hasta la China. Él dijo, al trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca le faltará la provisión de Dios. Amén. Al trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca le faltará la provisión de Dios. Es decir, uno podría decir que la fe es obediencia. La fe es obediencia. Si yo tengo fe, obedezco. La fe puesta en el Señor de la Biblia nos ayudará a rendir esta área de las finanzas a Él y a vivir una mayordomía en obediencia, pues la fe nunca puede estar por encima de nuestro Dios, ni puesta en algo diferente a Él, incluso ni en una mala interpretación de la fe bíblica. Recordemos lo que dice 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano, dice Proverbios que las riquezas, que no podemos poner la esperanza en las riquezas porque es como si tuvieran alas, desaparecen. Hoy tenemos, mañana no. Tenemos que poner la esperanza en el Dios vivo, quien es nuestro proveedor. Vemos aquí que el requisito para que Dios nos dé lo que pedimos es que guardemos sus mandamientos, es decir, que estemos alineados con su voluntad. Igual que en Hebreos 11, donde vemos cómo los grandes milagros registrados en la Biblia fueron actos de fe y obediencia. Actos de fe y obediencia. De la misma manera, solo la fe nos puede ayudar a tomar la decisión de vivir una mayordomía bíblica, haciendo tesoros en el cielo. Hermanos, solamente por fe. Nosotros, de verdad, que en nuestras fuerzas no somos capaces. No somos capaces. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y Él nos ayuda fortaleciendo nuestra fe. Cada vez que leemos la palabra y cada vez que la estudiamos más profundamente, encontramos que hay retos más difíciles. Solo con la ayuda del Señor logramos superarlos. Nosotros, en nuestras fuerzas, no somos capaces. No somos capaces. Recuerde, un fiel mayordomo del Señor tiene su fe puesta en el Dios de la Biblia. Para terminar, vamos a hacer unas aplicaciones. Pero esas aplicaciones, igual que esta mañana, la vamos a aplicar hacia nuestra descendencia, hacia nuestros hijos, sobrinos, a los que vienen detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que llenar un vacío que tenemos en nuestra cultura, que esto nos enseña. Hemos visto que en otras culturas viven la fe de una forma diferente, porque le enseñan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, cómo administrar las riquezas de la gloria de Cristo Jesús según la palabra. Pero a nosotros ni en la universidad nos enseñan. Entonces, tenemos la obligación de llenar ese vacío. Entonces las aplicaciones van a ser cómo nosotros debemos ayudarle a nuestros hijos a tener una fe puesta en el Señor Jesucristo. La cabeza o sacerdote del hogar debe enseñarles el verdadero significado de la fe bíblica a sus hijos a través de la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios, así como en el ejemplo, como con el ejemplo. Es necesario que ellos reconozcan la fe verdadera, la fe bíblica, para que puedan discernir y distinguir del falso y herético concepto de fe de nuestros días. Usted debe hacer énfasis en la soberanía y la providencia de Dios, y que la fe bíblica esté subordinada a la voluntad de Dios expresada en su palabra. La fe bíblica está subordinada a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Están juntas. Además, hermanos, los tiempos difíciles financieramente son una oportunidad para ejercitar la fe y darle el ejemplo a nuestros hijos de total confianza en Dios y obediencia,
a sus mandamientos, así como para enfatizar las promesas de Dios en esta área. Hermanos, muchas veces no tenemos dinero, muchas veces hace falta para eso o para lo otro. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, y orar en familia. Está bien que el padre y la madre de familia deben tener unas jornadas de oración más fuertes y más fervientes, pero con los hijos hay que pedir, Señor, para mañana no tenemos cómo pagar tal cosa, Señor, provéenos, y el Señor seguramente va a proveer, y eso va a ser para la gloria de Dios y para el fortalecimiento de nuestra fe como familia, cuando las cosas llegan. Cuando ellos deseen algo, cuando los niños deseen algo, motívelos para que se lo pidan al Dios Padre, que todo lo sabe y conoce los anhelos de nuestro corazón, y no a usted como Padre terrenal. Diríjalos para que anoten sus peticiones en un papel y las tengan siempre en cuenta en sus oraciones. Esto desarrollará su fe y su paciencia en la espera de una respuesta de Dios. Recuerden, hermanos, que estamos viviendo en una época en que todo es instantáneo. El horno microondas, el control de televisión, todo es instantáneo. Ellos tienen que desarrollar la paciencia, porque quien tiene paciencia y no se desespera esperando es un hombre que es fuerte en la fe. Aconséjenlos que cuando Dios conceda sus deseos sean testimonio de fe con los suyos y le den la gloria al Señor. Y aproveche cada oportunidad para recordarle que sus necesidades y deseos fueron cubiertos mediante la provisión de Dios y por la fe depositada en Él. Así que, hermanos, hemos visto la fe desde una óptica bíblica distinta a la fe de la que habla el mundo. Voy a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo en el cual hemos podido estudiar un poquito de la fe. Sabemos que es un tema, Señor, que requeriría un año entero o más de prédicas y estudios, pero te pedimos que esto poquito que hemos podido ver, Señor, lo podamos entender y poner en práctica en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nuestra fe sea fortalecida, sabiendo que corremos el riesgo de que al pedir esto nos lleguen las pruebas, porque quien pide fe está pidiendo pruebas para que su fe se fortalezca. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nuestra fe sea cada día más grande y que seamos testimonio de tu amor. Te damos gracias también, porque las pruebas que nos mandas no son superiores a nosotros, a la fe que tú has puesto en nosotros. Y te pedimos, Señor, que nosotros, con nuestra fe, también podamos ser testimonio para otras personas y ayudarle a otros hermanos que están caminando junto a nosotros. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.